En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote a ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. trono de la eterna sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, muy buena tarde. Y pues bueno, hoy tenemos nuestra segunda sesión de esta parte de ambientes seguros, donde pues vamos a seguir profundizando en este tema. Y ayer Manuel nos hacía la exposición de la dignidad de la persona, la importancia de por qué tomar este tema, ¿no? En esta primera sesión. Y bueno, hoy estaremos ahondando en algunos puntos ya sobre esta parte de ambientes seguros. Entonces, pues bueno, mi querido Manuel, pues bienvenido. Pues el espacio es todo tuyo. Nada más ahí, yo creo que a media sesión, como en una hora, hacer un pequeño break, unos 5 minutitos, para que quien guste eh, ahí eh, tomar agua y demás, pues bueno, lo puedan hacer, ¿verdad? Pues bienvenido, Manuel. Nada más te pido que me recuerdes porque yo me Ok, voy de ok. corrido y Sí, sí, sí. perdón la falta de atención. No, no te Pero preocupes. Bueno, pues bienvenido y ya ahí tienes los permisos para compartir y todo lo demás. muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, insisto, siempre por el interés que estos temas y este en concreto les llaman a estar aquí hoy con nosotros. Y como les decía yo ayer, vamos a entrar en el segundo tema. Este segundo tema que puede ser pues un poco doloroso, no un poco, muy doloroso, pero que finalmente es importante que conozcamos, porque siempre que conocemos las cosas ya tenemos la mitad de la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues yo les pido una disculpa por mover sus corazones de esta forma, pero pues no tenemos otra. Tenemos que entrarle a los temas con toda seguridad, porque finalmente es la única manera de que podamos combatir el tema de la violencia. Entonces, solamente en un pequeño repaso, ayer vimos el valor de la persona humana, la dignidad de la persona humana y cómo, y esto yo quiero enfatizarlo, cómo el mundo actual no es favorable en la práctica, a que esta conciencia, esta práctica del respeto a la dignidad de la persona suceda como debiera suceder y todo lo que se va presentando. Y hablábamos ayer de cómo esta pérdida de sentido de vida, esta vaciedad, pues lo que causa es violencia y hablábamos de los tipos de violencia a los que la persona humana está enfrentada. Y yo les decía que tristemente los menores de edad, las personas vulnerables, los adultos vulnerables, tanto bien sea por una discapacidad como por edad, pues triste y desgraciadamente son los que sufren más este tipo de violencia y 13 tipos de violencia. Veíamos ayer en una especie de introducción, pues a los tipos de violencia o las violencias que se ejercen de acuerdo perdona, se me fue ahora la fuente, que los menores de edad enfrentan y es realmente triste desde el abandono, que ya vamos a hablar del abandono, hasta pues el abuso sexual de menores. Y lo que nos ocupa en este día es empezar a entrar de lleno a este tema que se llama abuso sexual de menores. Y yo recuerdo con toda claridad en aquellos años en los que empezábamos a dar cursos en relación a este tema, cómo las personas se quedaban pues un poco sorprendidas
Recuerden que cuando quieran preguntar, intervenir y sobre todo en este tema, sí les pido, les ruego encarecidamente que no se queden con dudas, que no se queden con inquietudes, que nos compartan o que nos quieran compartir para que quede muy claro, porque es un tema muy serio. Perdón. Y les decía yo que en aquellos años que iniciábamos con estas capacitaciones, pues las personas se quedaban muy sorprendidas de cómo pues estábamos siendo tan insistentes en atender este tema, el tema del abuso sexual de menores. Y es que pues siempre hemos considerado que es un tema pues que ciertamente no ocurre con demasiada frecuencia, que es un tema excepcional y de hecho sigue siendo un tema excepcional, pero los datos pueden ser abrumadores, los datos pueden ser abrumadores y con eso inicio. 7 de cada 10 niñas sufren de algún tipo de abuso sexual. 6 de cada 10 niños sufren de algún tipo de abuso sexual. Este es un dato verdaderamente abrumador. Es un dato que nos debe ocupar, porque el daño y el sufrimiento que causa este tipo de violencia es gravísimo. Y es gravísimo porque finalmente termina dañando a la integridad de la persona. Hay daño físico, hay daño moral, hay daño psicológico, hay daño emocional, hay daño sexual, hay daño espiritual. Y es así que lo tenemos que tener claro. No vivir angustiados con el tema, no vivir paranoicos con el tema, pero sí darnos cuenta de que si bien se trata de un fenómeno excepcional, la realidad de las cosas es que sucede. Y ya veremos cómo también, hoy por hoy, y un poco lo que decíamos ayer, cómo todos estos medios electrónicos, cómo todos estos medios de comunicación que aparentemente es personal y de personal no tiene nada, favorecen de una manera contundente a facilitar a aquellas personas que abusan encontrar víctimas. Ahora en la pandemia, que empezaron a salir los datos por parte de las autoridades internacionales y en un dato muy concreto que nace de la investigación del FBI concretamente. En los primeros meses de la pandemia, el acoso sexual a menores en medios electrónicos se incrementó en un 40%, Y les estoy hablando de los primeros 3 o 4 meses, creo que fue el primer trimestre de la pandemia. Es así que tenemos que tener mucho cuidado. El otro dato introductorio importante es que también tenemos que tener claro que el abuso sexual de menores no ocurre como vemos en las películas, o como nos imaginamos quizás, con el robachicos, ¿no? El robachicos que viene por la calle, ve a un niño, se lo lleva, lo daña y lo deja tirado. Ojalá así fuera. Eso es lo más excepcional. Lo realmente frecuente es el abuso sexual
que se da en los ámbitos de confianza del niño, en los círculos de confianza del niño. ¿Y cuáles son los círculos de confianza? La familia, la escuela, la parroquia, el club, la casa de los amigos. El 90% de los casos de abuso sexual de menores se da en los ambientes de confianza del niño. Y si este dato es tremendo, les voy a decir que el 80% de los casos de abuso en el ambiente de confianza se dan en casa, se dan en la familia. Qué importante es que ustedes tengan el interés de conocer más sobre este tema y realmente tener claridad en las cosas, porque si bien el fenómeno del abuso sexual de menores es un fenómeno social, como ya vimos con todos estos antecedentes del mundo actual, no es un fenómeno exclusivo de nadie, no es un fenómeno exclusivo de la iglesia, no es un fenómeno exclusivo de nadie, es un fenómeno social que se presenta en todos los ámbitos. Y que esta introducción sirva para, no para alarmarnos, para alertarnos y con más interés entrarle al tema de la prevención, porque lo que nos interesa es la prevención. Desde luego nos interesa la atención de las víctimas, pero nos interesa la prevención. Nos interesa que no ocurra. El Papa Francisco dice dos cosas: cero tolerancia, pero también prevenir, que no haya un caso más. Que no haya un caso más. Y bien, pues dicho esto, vamos a iniciar con el tema. Y lo primero es tratar de definir lo que es el abuso sexual de menores. Es un tema muy complejo, el abuso sexual de menores. Y lo que más luz nos da es que el abuso sexual de menores no es, como decía yo, el robachicos que se roba al niño y le hace daño, sino que es un proceso relacional. Ayer decíamos que la importancia de educar a los menores en lo que los debemos educar y hacernos responsables de los que nos debemos hacer responsables. Porque finalmente este fenómeno parte de una persona malintencionada que se relacione con un menor con una mala intención y lo que busca es ganar su confianza. Lo que busca ante todo es ganar su confianza, ganar su aprecio, ganar el ascendente que da la confianza y que da el aprecio. Y por tanto, es un proceso relacional que se da en la gradualidad, como todas las relaciones humanas. Las relaciones humanas se dan en la gradualidad. Yo me acuerdo cuando uno de mis hijos, que es muy amiguero, de adolescente, decía, es que es mi amigo, y es que es mi amigo, y es que es mi amigo. Yo decía, pero si lo acabas de conocer hace 2 días. No, pero es que es mi amigo. No, no es tu amigo. La amistad es un proceso que lleva tiempo, que es gradual. Y el agresor sexual lo que pretende es generar este vínculo de confianza. Y esto, por un lado, es una buena noticia, porque nos da oportunidad de detectar de manera temprana y prevenir.
Pero por otro lado es una noticia terrible, porque una vez que inicia este proceso relacional y una vez que inicia el abuso, la ocurrencia de la agresión se prolonga en el tiempo. Y es así que al ir investigando, al ir conociendo, al ir develando lo que ocurre, nos encontramos con casos de personas, y no me atrevo a decir que la mayoría, pero sí un enorme porcentaje, personas que han sido abusadas durante 20 años de su vida. Imagínense ustedes la mitad de la vida sufriendo de este tipo de abuso. Se da entre obviamente un mayor de edad, un adulto, y un menor de edad. El agresor, que es un adulto, y la víctima, que es un menor de edad. Y aquí, mis queridos responsables de nuestros queridísimos monaguillos, nos tiene que quedar claro que un menor de edad es una persona que acaba de nacer y hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Sobre todo desde un punto de vista legal. Y esto es verdaderamente complicado, porque luego vemos a niños que tienen 17 años y que parece que tienen 42, y vemos a niñas que tienen 15 años y parece que tienen 35. Tenemos que ser muy atentos, estar muy atentos a las edades. Entonces, el abuso se da entre un mayor de edad y un menor de edad. Aquí hay un dato técnico importante. Sí puede existir abuso sexual de menores entre menores. Es decir, un menor de edad sí puede cometer abuso sexual de menores en contra de otro menor de edad, y la condición, no solamente legal, sino la condición humana, es que haya una diferencia de 3 años. Y si ustedes se fijan, pues es más o menos el término de los periodos de los niveles educativos. Es decir, el preescolar, la primaria inferior, la primaria superior, la secundaria y la preparatoria. Nuestros menores de edad tienen una identidad propia de una etapa de vida, necesidades de acuerdo a una etapa de vida, y por tanto, la necesidad de peras con peras, manzanas con manzanas. Una de las razones, e insisto que aquí estamos tratando de conocer el fenómeno, de por qué decimos que 7 de cada 10 niñas son abusadas y 6 de cada 10 niños son abusados, de alguna manera, es que generalmente la idea que tenemos en la cabeza es que el abuso sexual de menores necesariamente supone la violación, la penetración. Y esto, A ver, sí, Manuel, si le damos aquí espacio a Gabriel, que levantó la mano. perdón, es que creo que no estaba compartiendo, ¿verdad? Sí, sí, es lo que te iba a comentar, Manuel. No, la presentación no se estaba compartiendo. Ah, perdón, pues es que soy reboto. Gracias, mi querido Gabriel. Ahorita la comparto, básicamente no voy a repetir, y ahora sí la están viendo, ¿verdad? Perdón, es que luego... Sí, es correcto.
luego, si no leo me aburro, entonces me aburro, me pongo burro. Bien, entonces aquí está la diapositiva en la cual estamos siguiendo, donde hablamos de que es un proceso relacional, cómo sucede. Y estábamos en tercer punto. ¿Puede o no haber contacto físico? Para que haya abuso sexual de menores no necesariamente tiene que haber violación o penetración. De hecho, puede haber abuso sexual de menores sin que exista ningún tipo de contacto físico. Y lo que tenemos que tener claro es que el daño que causa la violencia sexual en menores no está en función tanto del tipo de abuso como del abuso en sí mismo. Porque finalmente el daño se causa por la condición particular del menor en cuanto a su nivel de vida. Un niño de 6 años es incapaz de entender determinadas cosas. Una niña de 14 años no es capaz de entender las consecuencias de determinada cosa. Por tanto, el daño que se inflige a la persona no depende tanto de que haya o no haya penetración, de que haya o no haya violación, sino de la violencia sexual. Y en este orden de ideas, nos podemos dar cuenta de cómo muchas veces, incluso sin mala intención, se puede estar causando un daño, un abuso sexual. Ejemplo. ¿Quién me puede poner un ejemplo de un abuso sexual de menores en el que no haya contacto físico? Dejo de compartir. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo? Porque yo si hablo solito, luego ando hablando sin compartir pantalla. Ayúdenme. Denme un ejemplo de un abuso sexual a un menor sin que haya contacto físico. Ya no me están haciendo caso. ¿Qué pasó? No me dejan verlos y no me dejan oírlos. Aquí estamos. Pero no, yo no tengo ni idea, la verdad. No. Bueno, pues les voy a poner ejemplos para que se den cuenta. Sí, María Patricia, ¿querías decir algo? Que, por ejemplo, insinuar algo acerca de su ropa, de la manera en que está vestido el niño o de alguna de esas cosas. Bien, eso sería un ejemplo. Otro ejemplo sería el exhibicionismo, es decir, pedirle al niño que mire ciertas cosas o que enseñe ciertas cosas, ¿no? Podría ser otro ejemplo. Pero yo les voy a poner ejemplos más sutiles. Manuel, que si puedes repetir la pregunta, por Sí, favor. sí, perdón, Nos lo dice estaba Teli. leyendo. La pregunta es, denme ejemplos de abuso sexual de menores en el que no haya contacto físico. Ya hemos visto algunos. Pero les voy a poner unos más sutiles. Papá y mamá están un sábado sentaditos en su cuarto en su sala viendo la tele y ponen una película en la que empiezan a salir escenas sexuales explícitas y el niño está ahí presente. Y decimos, no se da cuenta, nada, pues no se da cuenta. O ni siquiera lo pensamos. Pues eso es un abuso sexual de menores. Eso es un abuso sexual de menores. Imagínense, si todos sabemos que los niños son esponjitas y que tienen una capacidad de percepción enorme. Mi regadera, papá. ¿Perdón?
Fíjense cómo, oye, pero es que ahí no hay una mala intención del papá y de la mamá. No, no hay una mala intención, pero lo importante no es la intención, es el daño que se causa a la persona. Como ahora utilizamos las redes, compartir fotos o videos sexuales, claro, por supuesto, eso es un abuso cuando se trata de menores. Y ahí va la escala, y ahí va la escala. Entonces hay muchas personas que pueden estar sufriendo un daño de este tipo. Y todo daño causa sufrimiento en alguna etapa de la vida. Y claro, desde luego, sí, Teli, perdón, yo creo que es tu equipo, porque hasta este momento debe ser tu red, porque yo hasta este momento creo que no tengo problema de conexión, o sí me estoy cortando. ¿No? Bien. Bien, voy a volver a compartir. Entonces tengamos claridad en eso. Y yo quiero insistirles, porque tenemos también una idea que todos estos conceptos son legales. Y yo les voy a decir una cosa desde mi corazón. En el caso concreto de la legislación en México, hay bastante congruencia entre la ley y la realidad. Es decir, aquí no estamos diciendo que se causa daño porque lo determina la ley. Le causa daño, le causa daño. Es una realidad humana. Y todos estos datos que bendito sea Dios hoy observa nuestra ley, en México al menos, parten de la realidad. Y por tanto, decimos, tanto en lo humano como en lo legal, que es absolutamente inválido el reconocer el consentimiento de un niño en el ejercicio de cualquier actividad sexualizada cuando tiene menos de 15 años de edad. Simplemente porque no tiene la capacidad ni de saber lo que está pasando, uno, ni de saber las consecuencias de lo que está pasando. Y esto tiene una implicación legal muy importante. ¿Y qué es? Que la ley considera de oficio el delito en menores de 15 años. Es decir, que no hay necesidad de presentar una denuncia, que simplemente el hecho de que la autoridad conozca el caso puede perseguirlo. ¿Por qué? Porque aquí no existe el dilema, vamos a decir, o la posibilidad de que haya consentimiento, de que sea un acto libre. En menores de 15 años no hay libertad en esa decisión. Insisto, razones dos, porque la persona no tiene la capacidad ni orgánica, ni biológica, ni psicológica, ni de razón, ni espiritual, ni ninguna para poder evaluar si consciente o no consciente. Cuando son mayores, cuando más o menos están entre los 16 y los 17 años, ya el consentimiento tiene que ser valorado, porque bueno, ya hay más información, ya hay más conciencia, etc. Ahí sí tiene que haber una denuncia. Y esto, desde luego, nos llama a tener mucho cuidado, pero más que llamarnos a tener mucho cuidado, desde el punto de vista de una acusación, y perdón, yo quisiera que eso se lo quiten de la cabeza en una primera instancia, tenemos que reconocer el daño a la persona.
si es una persona menor de 15 años, no tiene capacidad de entender ni qué está sucediendo, ni las consecuencias de lo que está sucediendo. Por tanto, lo que decía Gabriel ayer, los adultos no podemos aceptar que la responsabilidad de cuidarse pertenece al menor de edad, porque no tiene capacidad. Es injusto, porque ahora, perdónenme, pero hay muchas opciones que hablan de informar a los menores para que se cuiden de algo que no entienden. No hay modo. La responsabilidad del cuidado de los menores de edad corresponde a los adultos. Nos corresponde a nosotros. Desde luego que en nuestra legislación, bendito sea Dios, el delito de abuso sexual de menores se considera un delito grave, pero tenemos que considerar que moralmente es todavía más grave. No hay nada que justifique moralmente el abuso sexual de menores. Y esto es a grandes rasgos, pues no una definición, sino una exposición de lo que el abuso significa. Y nos tiene que mover esta imagen de esta chiquita que estando en una edad en la cual se debería estar desarrollando en un ambiente seguro, en un ambiente de alegría, etcétera, está en esta lenguaje corporal, está desesperanzada. Lo que yo les decía, el daño integral. Y créanme que no estoy exagerando ni un poquito. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bien, entonces continuamos. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Bien. Aquí como que vamos a hacer un paréntesis, porque ayer hablábamos del tema de la cultura. Y tristemente tenemos que reconocer que en la sociedad hay fenómenos universales que alientan al abuso de menores. Y ayer poníamos un ejemplo de el no reconocer en los niños a una persona. Y hoy vamos a hablar de un tema muy doloroso, que es el incesto. Y el incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. El parámetro es los grados en los que está prohibido el matrimonio. Es decir, el matrimonio está prohibido, desde luego en línea directa, en línea colateral hasta el segundo grado. Entonces, una relación incestuosa es una relación carnal que se da entre parientes en esos grados. Y desde luego, quedándonos con la definición hasta este punto, entenderíamos que el incesto involucra a mayores de edad. Pero tristemente, lo que sucede en la realidad es que las relaciones incestuosas comienzan entre adultos y menores de edad. Y por tanto hay abuso.
Y el incesto tiene gravísimas consecuencias. Desde luego, pues a todos nos queda claro que hay consecuencias biológicas, genéticas, derivadas de una relación entre personas que están emparentadas. Hay ruptura de las estructuras familiares. El abuelito con la tía con la prima con la hermana. Bueno, se rompe la estructura familiar. Y dice aquí la posibilidad de abuso sexual de menores. Y yo digo y afirmo que con toda seguridad, abuso sexual de menores. Y el tema es que el incesto es un fenómeno social que se da y que en nuestra sociedad se considera como algo no tan grave, y perdón, lo dije así de sencillo, lo dije así de fino, porque para no decirlo con todas las letras, como algo normal. Hay comunidades que son abiertamente incestuosas. Y miren, no solamente porque tendemos a pensar que esto sucede en comunidades con poca educación o en determinadas situaciones económicas. No, es un fenómeno social, universal, generalizado, cultural, con estas consecuencias. Hay países incluso que no consideran el incesto como un delito. Es decir, si el abuelito se relaciona con la nieta mayor de edad, no se prescribe en la ley que hay un delito. Y se considera un tema de relación entre personas. Afortunadamente en nuestro país el incesto sigue siendo delito y siempre hablando entre adultos. Y desde luego, siempre desde nuestra ley, las relaciones incestuosas entre adultos y menores de edad se consideran abuso sexual. La bronca es que culturalmente está absolutamente transparente. ¿Y qué ocurre? Cuando vemos la noticia, el señor N fue aprendido porque abusaba de su hijastra o de su hija o de su sobrina, y el principal cómplice es la mamá. Y pensamos, qué barbaridad, qué señora, qué maldad. La realidad es que esa persona ha vivido en ese ambiente, en una cultura incestuosa, una cultura que favorece. Y si les toco el tema, es porque se presenta mucho más de lo que pudiéramos pensar, aun y cuando en nuestro caso, está completamente previsto dentro del derecho penal y del derecho de la familia. Es un impedimento para el matrimonio civil el matrimonio consanguíneo. Está prohibido también en el derecho canónico. Sí, la ley, tanto civil como eclesial, reconocen este tipo de relaciones ilegítimas. Pero en la cultura se da, y esto favorece al abuso sexual. Por tanto, una de las cosas que son bien importantes que nos demos cuenta cada uno de nosotros en la comunidad en la que vivimos es cuáles son las características culturales con respecto al trato
que se da a los menores de edad. Y no desde la superficialidad, perdón, de el papá que le da una nalgada al niño y que ya están armando un lío ahí de no sé qué, sino las cosas verdaderamente graves como son estas, como son tratar a los niños con negligencia, con abandono, con cualquier tipo de violencia. Tenemos que tener claro cómo funciona nuestra comunidad culturalmente y es parte de nuestro trabajo, no solamente trabajar con los menores y que están a nuestro cargo, con las familias que están a nuestro alrededor, en la comunidad que atendemos particularmente, sino en la sociedad, porque es la manera en que podemos hacer algún cambio. ¿Alguna duda con respecto a lo que es el abuso y los fenómenos sociales que lo alientan? ¿Nada? Bueno, entonces continuamos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Quién participa en un abuso sexual? Pues desde luego hemos hablado de los adultos, hemos hablado de los menores y vamos a tratar de entender, que no se puede entender, de entender la conducta del agresor. El agresor sexual de menores no tiene la menor empatía con su víctima. La víctima para el agresor es exclusivamente un medio para satisfacer su deseo. Es una cosa. Lo que busca es gratificarse a sí mismo en su deseo sin tener la menor empatía con la víctima. Aun y cuando la busca, aun y cuando busca su afecto, aun y cuando aparenta un afecto. Regularmente, estadísticamente, lo que les decía yo hace un momento al principio, el agresor forma parte del círculo de confianza del niño. Son personas cercanas o conocidas del menor. Familiares, maestros, párrocos, agentes de pastoral, entrenadores. A ver, aguas. No estamos diciendo que toda persona cercana es un agresor. Estamos diciendo que el agresor es lo suficientemente hábil para entrar a ese círculo de confianza y que, ojo, aprovecha los ambientes donde hay menores para generar esas cercanías. Y lo hacen de manera absolutamente premeditada y absolutamente consciente. Van a lo que van. Y aprovechan esa confianza que supone ante el menor un poder, un ascendente para lograr sus objetivos. El abusador es un predador. Es un predador que identifica las debilidades, las fortalezas, las necesidades del menor. Y quitémonos de la mente al abusador como, insisto, como el robachicos, como el señor feo que da miedo. El agresor es una persona que se está buscando la confianza del menor, que procura ser cercano y atractivo. Yo, perdón, no sé de qué película me saqué esta imagen, ya este pobre personaje lo he puesto ahí como ejemplo. Es atractivo para los menores. Y entonces ustedes me van a decir, ay, Chihuahua,
pues es que yo me llevo muy bien con los niños. A ver, no quiere decir que toda persona con esa característica, pero quiero decir que es muy difícil de identificar. Porque cualquier persona que tiene vocación a tratar con menores, pues es así, es charming, es agradable, bueno, pues se pierde en ese perfil. Y por eso es que es muy difícil de identificar por un perfil. Es muy difícil establecer a través de pruebas psicométricas, todo ese tipo de cosas, perfiles que encajen perfectamente en un agresor sexual. Y también tiene que ver por lo que motiva al agresor. ¿Qué es lo que motiva al agresor para querer relacionarse sexualmente con un menor de edad? Y el origen puede ser diverso, puede ser por algún tipo de enfermedad psiquiátrica, que vamos a ver ahora que no son muchas, por un trastorno de personalidad, o digo yo aquí trastorno, no necesariamente trastorno, por algunas situaciones de personalidad, por algunas situaciones de conducta, como es el caso que les decía yo de la mamá que se le califica de cómplice cuando tiene totalmente normalizada la conducta. Adelante, María Patricia. Otras que pueden ser son los chicos que han sido abusados, ellos son los mismos que replican el abuso a otros. Bien, eso entraría dentro del perfil de conducta, ¿sí? Ahí lo que motiva al agresor por haber sido agredido es un tema de conductas normalizadas, por eso es de conducta. Pero en este punto, María Patricia, sí es muy importante que en justicia hagamos una aclaración pertinente. Y es que no toda persona que ha sido agredida sexualmente se convierte en agresor sexual. Ese también es un mito y es una injusticia terrible, porque imagínense, además de que una persona ha sido agredida sexualmente y ha sufrido el abuso, tiene que enfrentar el que sea calificada de agresor por el hecho de haber sido agredida. Sí, existe una normalización de la conducta, pero no todo. Agredido sexual se convierte en agresor sexual, y de hecho las estadísticas indican que el porcentaje de personas que han sido agredidas y se convierten en agresores es un porcentaje que es muy similar a las personas normales que son agresores sexuales. ¿Sí? O sea, más o menos estamos hablando de un 30%. Entonces, sí es bien importante que este dato lo conozcamos, porque también, si bien es cierto que hay la posibilidad, la realidad es que no toda persona que ha sido agredida sexualmente se convierte en agresor. ¿Queda claro, María Patricia? Sí, gracias. Bien. Les decía yo que en cuanto a las enfermedades psiquiátricas, a los trastornos psiquiátricos que alientan, motivan el abuso sexual de menores, son muy poquitas, y realmente son dos, y realmente es una, porque las características son las mismas, nada más que una, que es la pedofilia. Supone el interés sexual persistente hacia niños y niñas menores de 15 años. Y la efebofilia
que es exactamente la misma enfermedad, solamente que está orientada hacia adolescentes entre 15 y 19 años. Es decir, la persona enferma se siente atraída sexualmente por personas, o bien niños o bien adolescentes. Se llama pedofilia cuando se trata de niños y se llama efebofilia cuando se trata de adolescentes. Ahora, fíjense muy bien en lo que les voy a decir. De acuerdo a la definición que vemos aquí, es un interés persistente que se refleja en fantasías sexuales, en deseos, en pensamientos o en conductas. Y fíjense dónde están las conductas al final. Puede haber un pedófilo que ni siquiera sabe que es pedófilo, que sabe que tiene una atracción particular, sexualizada, hacia niños, y a lo mejor nunca ha hecho nada. A lo mejor nunca ha hecho nada. Y lo mismo pasa con los adolescentes. Son las únicas enfermedades psiquiátricas que tienen como fin la relación sexual con menores de edad, bien sea niños o bien sea adolescentes. Lo demás son trastornos en la personalidad o características en la personalidad o temas conductuales. Y el más sencillo de entender en los temas conductuales, bueno, pues es en estos casos de personas que han sido abusadas y que normalizan la conducta, o bien en las personas que pertenecen a ambientes donde se favorece el abuso y que también han normalizado la conducta. ¿Cuál creen ustedes que sea una de las características psicológicas más comunes que pudieran, dije pudieran, no estoy generalizando, no estoy diciendo que toda persona que tenga esta característica es un abusador? ¿Cuál creen ustedes que es una característica psicológica que puede favorecer el abuso sexual? Ya hablamos de las enfermedades que son la pedofilia y la efebofilia, ya hablamos de las conductuales. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser una característica psicológica que favorezca al abuso sexual de menores? Participen, por favor. Me tienen aquí abandonado. Es muy sencillita, ¿eh? Es muy sencillita y muy común. ¿Estés mucho en contacto con este tipo de niños en estas edades? No. ¿No? No. Estoy diciendo una característica psicológica Características, sí, que sí. puede favorecer al abuso. Es bien común. ¿Que sea hedonista? No. Bueno, no es la principal. Sí te la acepto, María Patricia. Sí te la acepto. Podría ser una, pero hay una que es más común. La inmadurez puede alentar este tipo de conductas. Con una persona inmadura, ¿con quién se relaciona? Con gente más joven. Pues con el rango de personas con las cuales se identifica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la inmadurez es un rasgo de personalidad que pudiera favorecer
al agresor, o sea, perdón, en la tendencia a la agresión. Vuelvo a repetir con toda claridad que no podemos decir, esta persona es inmadura y como es inmadura es agresor sexual. Sí, ojo, lo repito. Estoy tratando de exponer para que me lo entienda. Porque luego dicen, Manuel dijo, me tengo que ir a confesar. No, yo no dije eso. Muy bien. Eso es lo que es el agresor. ¿O quién es el agresor? El segundo personaje dentro de este triste escenario es la víctima. Y desde luego, pues la víctima es un menor de edad o una persona en estado de vulnerabilidad. Y un menor de edad, digo y repito, es una persona que tiene desde 1 hora de nacido hasta 17 años, 11 meses, 29 días. Mayores de edad en estado de vulnerabilidad. Personas que pueden tener algún trastorno psicológico. Y fíjense que no solamente pudiera ser permanente. Una persona que sufre de una depresión crónica o de una depresión temporal puede ser una víctima en un momento determinado para un predador sexual, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? Pues no me dicen, no me pelan. Pues sí, sí puede ser. Sí puede ser. Y decíamos hace un momento que el agresor sexual es un predador. Y a ver, los que ven Animal Planet, levante la mano quien ve Animal Planet. Yo sí lo veo, yo sí veo Animal Planet. El león en la jungla que tiene hambre y va a buscar su comidita, se enfrenta a la manada de cebras o de ñus o de impalas o de lo que sea. ¿A quién elige como víctima? Al más joven, ¿El más joven? 1. está menos protegido. ¿Al que está desprotegido? 2. Al más débil. Al más débil, al enfermo, al viejito. Y eso mismo hace el agresor sexual. Cuando decimos que es un depredador, no es que lo estemos insultando, es tal cual es un depredador. Identifica a su víctima por sus debilidades, sus fuerzas, sus necesidades. Y aquí yo quiero ser bastante más expreso. ¿Qué menor de edad es más vulnerable? El menor de edad que tiene baja autoestima. El menor de edad que tiene bajo sentido crítico. El menor de edad que tiene necesidad de afecto. Pregunto, ¿de quién depende el nivel de autoestima de los menores de edad? ¿De quién depende el sentido crítico de los menores de edad? ¿De quién depende el que el niño tenga el afecto necesario? Pues de los padres. De los papás. Pues de los papás en una primera instancia. En una segunda instancia de sus formadores. En una última instancia de la sociedad. Y por tanto, es un tema de adultos. Porque de mí depende la autoestima de mis hijos.
de mí depende que mis hijos se formen en un ambiente de buenos hábitos y de buenos criterios morales para tener un sentido crítico. De mí depende satisfacer las necesidades de afecto de mis hijos. En la familia se fortalece al menor en su autoestima, en su sentido crítico y en sus necesidades de afecto, en la satisfacción de sus necesidades de afecto, para que sea un menor de edad fuerte, que no esté considerado en la posible víctima. Y esto está bien fácil decirlo, bien fácil decirlo. Y nuevamente vamos a la cultura. Un niño que no es atendido debidamente en sus emociones será un niño que no se conoce y al no conocerse no se ama. La autoestima no es comprarle los Nike y no es comprarle la lonchera más bonita y no es hacerle el corte de pelo de moda. La autoestima es que el menor de edad se conozca a sí mismo, conozca su relación con los demás y conozca su relación con Dios. Porque el que se sabe amado se ama y sabe amar. ¿Qué es el sentido crítico? Pues el sentido crítico es saber discernir si algo está bien o está mal. Y todos los seres humanos hemos sido dotados por don de Dios de la conciencia misteriosa entre lo que está bien y lo que está mal. Y es responsabilidad de los padres formar desde la moral y nosotros desde la moral cristiana para ir educando en un sentido crítico. Y esto empieza con los buenos hábitos. Y perdón, van a decir, este cuate está re loco, nos está hablando de abuso sexual y ahora nos está hablando de buenos hábitos. Pues sí, porque el sentido crítico parte de las habilidades sociales. Y las habilidades sociales parten del sentido de la dignidad propia y del otro. Y de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y sí empieza por lavarse los dientes, por decir buenos días, decir buenas noches, decir gracias. Y hoy todo eso está pasado de moda. Hoy, fíjense cómo hablan los jóvenes. Hola, güey, te presento a este güey. Sí, güey. Todos somos güeyes. Vivan los güeyes. Obvio, todo es obvio. Obvio. Y todo este lenguaje nos da a entender las poquísimas habilidades sociales que tienen hoy los jóvenes. Y eso les favorece a un pésimo sentido crítico de las cosas. Y lo vemos todos los días. Los vemos todos los días. Las conductas de riesgo que cada vez son más graves entre los jóvenes en esa búsqueda de identidad propia de la adolescencia, en la búsqueda de pertenencia propia de la adolescencia, cada vez las conductas de riesgo son más graves por esta falta absoluta de capacidad y sentido crítico. De saber decir sí, saber decir no. Y eso se convierte en un riesgo tremendo ante un agresor sexual. ¿Y qué decir? Ya sé que no estoy proyectando. ¿Y qué decir de la necesidad de afecto?
No estoy proyectando porque me encantaría estarlos viendo a los ojos. Una nueva invitación para que prendan sus cámaras. ¿Qué decir de la necesidad de afecto? Hoy, en todas las escalas sociales y socioeconómicas, hay un abandono terrible a los menores de edad. Y sí, hay familias que papá y mamá tienen que salir necesariamente todos los días a la calle a buscar el pan porque si no, no comen. Y los niños o se quedan solos, o se quedan con el abuelito, o se quedan con la vecina. ¿Quién sustituye el afecto de los padres? Y ahí habría que entender cuáles son las intenciones del abuelito, de la tía, del primo, del hermano mayor. Pero todo lo que signifique afecto, el menor de edad lo va a abrazar. Y en otras escalas sociales, el abandono de los compromisos sociales, de los compromisos de negocios, en donde los niños viven abandonados, en manos de guaruras, en manos de las personas que dan servicio en la casa. Y esas necesidades de afecto son también un riesgo grandísimo para los menores. ¿Y quién tiene la responsabilidad de detectar una baja autoestima, un bajo sentido crítico y una necesidad de afecto? El adulto responsable de los menores, que empieza por los papás y que sigue por los formadores, perfil en el cual encajamos los que estamos aquí reunidos. Una vez en un curso le pregunté a una Miss, oiga Miss, ¿quién tiene que conocer a sus alumnos? Y la Miss me dijo, pues mi directora. Y le dije, pues qué bueno que yo no soy su director, porque si yo fuera su director, en este instante salía usted de patitas a la calle, porque la que tiene la obligación de conocer a su alumno es usted, porque es quien convive. Y tenemos obligación de no quedarnos callados cuando detectamos estas características, porque estamos aceptando el riesgo que corre ese menor. Y sí, sé de lo que estoy hablando, y sí, que hoy hablamos de baja autoestima, bajo sentido crítico, necesidad de afecto, y decir, pues dime quién está bien. Pues claro, porque por eso empezamos ayer a hablar del otro tema, que son las características del mundo actual, que alientan la baja autoestima, el bajo sentido crítico y la necesidad de afecto. Esta es la víctima. Y el tercer elemento que interviene es el medio ambiente. El medio ambiente en el cual se desenvuelven los menores de edad y en el que puede infiltrarse un agresor sexual es el tercer elemento. Y es un elemento crítico. ¿Y qué incluye? Las instalaciones. ¿Cómo están sus instalaciones, queridos responsables de acólitos y monaguillos? En el lugar en el que están. Hay lugares escondidos, hay lugares lejanos, hay lugares oscuros. La estructura responsable de atender a los menores. Las normas y reglamentos que existen y que tienen que ser respetados por todos. La forma en que nos comunicamos. Y tristemente, en todo este tipo de cosas, porque vivimos distraídos, no nos comunicamos.
Yo veo a un niño que hace 8 días era un cascabel y ahora llega a la sesión en un estado de tristeza absoluto y que se retira de los demás. Y digo, ay, pues quién sabe qué le pasa. A lo mejor le duele la panza. Y no comunicamos. Y todas esas son llamadas de atención. El lenguaje corporal habla más que el lenguaje verbal. Y cuando algo nos llama la atención, es porque nos tiene que llamar la atención. Y si algo nos llama de la atención, lo atendemos y lo comunicamos. Las conductas. Decimos que el testimonio arrasa. Siempre decimos, ¿no? Es que el testimonio arrasa. Pues sí, el testimonio arrasa. Entonces yo, que soy el formador del menor, si tengo conductas inapropiadas, pues ¿qué va a pensar el niño? Esa conducta que tiene mi formador, que es mi héroe, es correcta. Y aún así seguimos teniendo conductas inapropiadas frente y con los menores. Si lográsemos la conciencia de que el modo que tenemos de romper el abuso, al menos en nuestro ambiente, es precisamente el ambiente que generamos, seríamos muchísimo más conscientes. Y vean ustedes este cuadrito. El abuso se da cuando confluyen el agresor, la víctima y el medio ambiente. Cuando el agresor coincide con la víctima, dadas sus propias condiciones de agresor y de víctima, tiene que haber un medio ambiente propicio para que ocurra el abuso. Y si yo, como responsable, adulto responsable de la relación, evito a partir del control del medio ambiente el que ese medio ambiente sea favorable, evito el abuso. Por eso hablamos de ambientes seguros, porque lo que está bajo nuestro control es el medio ambiente. Y ahí la riqueza de la prevención. Ahí la riqueza de la prevención. ¿Y cómo podemos prevenir? Controlando el medio ambiente. Y claro, tenemos muchas otras formas a partir de tratar de conocer a las personas que tienen relación con los menores, de detectar las señales de los menores, etcétera. Pero en donde tenemos absoluto control es en el medio ambiente. Y de lo que se trata este curso, más que de alarmarlos a ustedes, es decir, controla tu medio ambiente. Y vas a poder proteger al menor como es tu responsabilidad en el momento en el que el menor de edad está contigo. Agresor, víctima, medio ambiente. Que cuando se encuentran, inician un proceso terrible que es el proceso de abuso. Y es muy valioso que conozcamos cuál es este proceso, porque cuando lo conocemos, también somos capaces de prevenir. Tenemos un medio de prevención que es el control del medio ambiente. El conocimiento del proceso de abuso es otro conocimiento que favorece que podamos evitar el abuso. Y la primera fase
del abuso sexual de menores es la fase que se llama de seducción. En esta primera fase, desde luego, el agresor no ha tocado al niño. Lo que está buscando es obtener su confianza. Y como hemos dicho, es un experto indagando sus carencias, sus debilidades, sus fortalezas. Y así va entrando a ese círculo de confianza. Y ofrece obsequios, tiene atenciones con ese menor, porque ya detectó una carencia que puede ser de afecto, por ejemplo. Eso significa que ya no puedo llevarles caramelos a mis acólitos para darles caramelos cuando hacen bien su trabajo. No, sí llévales caramelos, pero a todos, porque si empieza a personalizar es cuando se da relación 1 a 1. Lo que tenemos que evitar son las relaciones 1 a 1. Y tenemos que detectar cuando hay relaciones 1 a 1. La persona que le lleva el regalito al niño y que siempre es al mismo niño y permanentemente la atención al mismo niño. Aguas. Nuevamente, digo ya claro, toda persona que tiene atención con un solo niño es un agresor sexual. No. Puede haber muchísimas otras razones. Pero aguas. El aguas, sí, es el aguas. Y esta fase de seducción, conocerla para nosotros es enormemente valiosa para la prevención. Y para ello tenemos que tener los ojos abiertos. Bien abiertos. La segunda fase, ya que el agresor ha logrado la confianza, tristemente inicia la fase sexualmente activa. La fase en donde ya arrancó la maquinaria del abuso. Y el agresor empieza a sacar provecho de manera gradual. Y empieza con juegos, con acercamientos, con insinuaciones, con conversaciones. Y así la relación se va distorsionando hacia una relación sexualizada. Y ahí podemos decir técnicamente que el daño se está haciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento la víctima que encontró en esa persona a la persona que tiene su confianza, que se siente amado por esa persona y que se ama a esa persona, empieza a hacer, decir, pedir cosas que el menor no entiende. ¿Y qué ocurre cuando no entendemos algo? Pues que nos paralizamos, nos confundimos y la víctima entra en un proceso de confusión y paralización en el cual no se puede defender porque no entiende lo que está pasando. Fíjense qué terrible. Y continúa y llega a la fase del secreto. Ya de por sí, la víctima está en silencio porque no entiende. Pero el agresor comienza a alentar el silencio, a obligar al silencio, obligando a la víctima a callar. Perdón, no me recordaron el receso.
That's not my fault. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño receso, si les parece 10 minutitos, para que vayan a tomar agua, lo que ustedes quieran, y regresamos. ¿Les parece? Ni sé qué hora es. Son 7:31, nos vemos en 10 minutitos, ¿les parece? Perdón, pero 10 minutitos, 10 minutitos. Ya vamos muy adelantado. Muy bien, pues vamos a continuar y voy a continuar. Y pues bueno, hemos visto las fases, las repaso rápidamente, la fase de seducción, la fase sexualmente activa, y estamos en la fase del secreto. Y aquí decíamos, esta fase que es el silencio, y que es un silencio que se origina en la confusión, en el no entender del niño, del menor, se agudiza, porque en la fase del secreto, ya el agresor obliga a la víctima a callar. Ya en este punto hay una normalización del abuso. Y verdaderamente démonos cuenta. Y yo lo expongo de esta manera. Imagínense que está el niño en su casa y es martes a las 7 de la tarde, suena el timbre de la casa y el niño ya sabe lo que va a pasar. Y así 10 años, sí, 15 años. Terrible. Y de verdad no es novela, porque parte del propósito del agresor es favorecer ese silencio. Entonces se dan chantajes, se dan acusaciones. Tú tienes la culpa de que yo haga esto porque tú eres el que incitas a que esto ocurra. Tú eres el culpable. Amenazas. No le vayas a decir a nadie porque nadie te va a creer. No le digas a nadie nada porque entonces te voy a hacer daño a ti o a tu hermanita o a tu mamá. Y esto no es novela, es verdad. Confusión, miedo, culpa. Confusión, miedo, culpa. Sufrimiento físico. ¿Se dan cuenta? Como todos los tipos de violencia están presentes. Y en este momento es cuando la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad, dice aquí muy fuerte, yo diría absoluta. Y nos debería, como seguramente ocurre, romper el corazón ver esta imagen de un niño que probablemente tiene 5 o 6 años y que vive en la desesperanza. Y esta victimización se agudiza y se agudiza y se agudiza en el silencio. ¿Qué caracteriza a la víctima del abuso sexual de menores? El silencio. Y por eso tenemos que aprender a leer el lenguaje corporal y emocional de los menores. No para adivinar, pero sí para intuir que algo ocurre, algo ocurre. No sabemos qué y no somos nosotros quién para adivinar o para diagnosticar, pero sí para atender la llamada de atención y al menos canalizar para investigar qué ocurre. Y en todo esta multitud de cosas tan terribles, empieza a salir el sol. Porque existe otro personaje
que es el tercero o testigo. Y es cualquier persona que tome conocimiento del hecho. ¿Y quién puede ser esta persona? Tú, yo, Gabriel, Norberto. Cualquier persona que a partir de una relación sana, adecuada, ha ganado también la confianza de ese menor y que en un momento determinado el menor viene y rompe el silencio. Y viene y te platica lo que le está pasando. Y entonces nos ponemos nuestra capa de Superman o de Superwoman, porque de nosotros depende que se detenga la situación de abuso. Y créanme que ocurre, créanme que ocurre. Y sobre todo en el papel que jugamos como formadores, como cercanos, y más en una actividad y en un proceso tan maravilloso como el que ejercemos, en donde esa confianza se va dando y puede ser que venga el menor y rompa el silencio. Entonces ya tenemos dos elementos o dos medios. Que sepamos leer, que hagamos caso a las llamadas de atención y las canalicemos, o que cuando, porque puede suceder, un menor de edad viene y rompe el silencio y nos platica lo que está pasando, seamos conscientes de que de nosotros depende que se detenga la situación de abuso. Y tenemos que estar preparados, porque finalmente en el momento del rompimiento del silencio, pues empieza a presentarse una situación de crisis. Empieza a haber conflictos. Y el primer conflicto es que efectivamente el agresor puede tomar acciones en contra de la víctima. Que el ambiente, el entorno, dice aquí no soporta la noticia. Dense cuenta cómo siempre que este tipo de casos se salen a la luz, se dan en este ambiente de no soportar la noticia, porque son cosas muy terribles. Pero, de verdad, el punto importante es que permite detener el abuso y proteger al niño. Y esto es lo que nos debe mover en esos momentos. El recuperar la vida de esa persona. Así que tenemos que estar preparados. Y esto, por favor, yo sí les suplico que tomen nota y lo tengan muy presente. Porque estos son los primeros auxilios para con una víctima de abuso. Una persona que rompe el silencio con nosotros tiene que recibir una primera respuesta. ¿Y una primera respuesta de quién? De la persona a la cual le tuvo confianza para irle a contar lo que sucede. Y como cualquier protocolo, inicia con guardar la calma. ¿Qué hacer en caso de sismo? Guardar la calma. ¿Qué hacer en caso de inundación? Guardar la calma. ¿Qué hacer en caso de no sé qué? Guardar la calma. La bronca es que nadie nos explica qué significa guardar la calma. Y bueno, yo les voy a tratar de explicar, perdón, lo que es guardar la calma. Guardar la calma tiene dos pasos. El primer paso es hacer distancia. Y hacer distancia no significa decirle al niño, ay, espérame, ahorita regreso. No, eso no es hacer distancia. Ser distancia emocional y distancia espiritual. Darse un momento, en el caso nuestro, encomendarnos al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, y respirar.
para poder entonces escuchar con toda atención lo que el menor me va a decir. Pero con toda atención, en una escucha activa, que tiene un lenguaje corporal concreto y que sobre todo tiene toda la atención, los oídos del corazón, escuchando lo que está diciendo el niño. El segundo paso es creerle. Ahí dice la imagen, yo no miento. Y aquí, otra vez, es consecuencia de la amenaza del agresor. Nadie te va a creer. Creerle. Y además decirle que le crees. Porque uno de los miedos del menor es a ver si me cree, porque esta persona dice que no me va a creer nadie. Dile que le crees. Y diciéndole que le crees, estás empezando a curar. Quitarle la culpa, decirle que no es culpa de él. Porque el agresor se ha dedicado todo el tiempo, durante todo el tiempo que ha durado al abuso, diciéndole que el culpable es él. Y tú, como persona de confianza ante la cual se ha abierto el menor, decirle no es tu culpa, quitarle la culpa. Imagínense el alivio, imagínense el respiro. Y no solo que no es su culpa, sino que le has de ayudar. El siguiente paso suena raro, pero pídele perdón. Porque el perdón cura. Y una de las cosas de las cuales está sediento ese menor es que alguien le pida perdón. Pídele perdón por no haberte dado cuenta de que algo le estaba pasando. Decirle que sientes no haberte dado cuenta, pero pídele perdón. Felicitarlo y decirle que ha hecho bien al pedir ayuda. Evitar preguntas innecesarias o que repita lo acontecido. Oye, ¿me puedes repetir qué te hizo? Lo estás revictimizando. Por eso se necesita una escucha atenta. Oye, no te entendí bien esto. A ver, ¿me lo vuelves a decir? O te voy a hacer unas preguntas. Estás revictimizando. Escucha, escucha, escucha. Explícale que para evitar que esto siga sucediendo, necesariamente lo tienes que comunicar a alguien. Al párroco, al obispo, al director del apostolado, se lo tienes que reportar a alguien. Y esto, pues probablemente para el niño menor suponga una crisis, que diga, no, es que yo te lo estoy diciendo aquí, no quiero que se lo digas a nadie. Pues explícale que para detener esa situación lo tienes que informar. Porque si no le explicas eso, corres el riesgo de lastimar nuevamente a ese niño, porque ese niño se ha sentido ya traicionado por la persona en la que confiaba y que le está haciendo daño. Y tú te vas a sumar a las personas que lo han traicionado si informas y no le explicas. Y después, en el primer paso práctico importante, anotar de inmediato lo que te está diciendo el niño. Y por favor no vayan a cometer el error de decirle al niño, oye, a ver, espera, me voy a sacar un papel y un lápiz y voy a apuntar lo que me estás diciendo. No, no, no. Tu labor es escucha. Y después de la escucha, anotar, anotar,
nuevamente la importancia de la escucha, anotar. Anotar con toda fidelidad el relato, lo que te dijo el niño. Y ese relato es el que vas a pasar a la autoridad necesaria, al párroco, al obispo, al director del apostolado, quien sea. Y ahí se va a detonar el que se detenga la agresión a ese niño. Fíjense qué maravilla, fíjense qué valor tiene esto. Evitar que una persona pare de sufrir lo que podría prolongarse por años y años y años y años. Esto no lo tengo en la presentación, pero el relato tiene que tener 3 partes. Una primera parte que es absolutamente fiel a lo que el niño me dijo. Es importante que se anote con toda fidelidad. Oye, es que me dijo una cosa, pero no me sonó congruente. No importa. Perdón, anótalo, anótalo. Esa es la primera parte y más importante. La segunda parte consiste en anotar en qué condiciones se me acercó el niño, en qué momento, con qué oportunidad, es decir, en qué situación propició el que se haya acercado. Y por último, la tercera parte, mi percepción. Mi percepción. Y es importante diferenciar entre el relato del niño, que tiene que ser fiel, y lo que yo percibí. Lo que yo percibí también es muy valioso. Pero aparte, para que no se confunda, es que de verdad el niño estaba aterrorizado mientras me estaba hablando. ¿Te lo dijo? No, no me lo dijo. Entonces es una percepción tuya. Entonces anótalo aparte como parte de tu percepción. Y yo de verdad les pido que esto lo tengan presente, porque aquí inicia la sanación de esta persona. Aquí es el primer momento, el primer día en que Dios nuestro Señor ha puesto en manos de uno de sus hijos a otro de sus hijos para que deje de sufrir. Responsabilidad cristiana. Manuel, estamos ya casi sobre la hora. No sé si quieres dejar un espacio de preguntas o... No, ya con eso terminé. Acabo de terminar precisamente. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a lo que hemos hablado. Tic-tac, tic-tac, o no le sirvió para nada, María Patricia. Está más interesante estar en otro lado. No, ¿por qué me pones esa cara de susto? Pues es que no me dicen nada y yo me quedo así como que triste de que no me digan nada. Muy bien. Pues bueno, pues con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Un tema muy sensible, pero también con puntos muy concretos sobre el que en estas situaciones, el cómo ir trabajando. Si bien es cierto, son algunos puntos, ¿no? Se puede seguir profundizando en todo esto, pero que esto nos vaya dando los primeros pasos, las primeras herramientas para acercarnos precisamente, y poder conocer más del tema y poder profundizar y poder formarnos más en esto y seguir trabajando sobre ello en nuestros apostolados, principalmente, bueno, en este caso que estamos trabajando con niños, con monaguillos, a seguir trabajando este tema. Si no nos hemos planteado lo de ambientes seguros en nuestra parte de monaguillos, creo que es momento de irlo pensando y poderlo ir implementando. Entonces, pues bueno, ahí comentarlo
con nuestros párrocos en el colegio, etcétera, irnos acercando para poder hablar del tema y poder generar estrategias precisamente que nos ayuden en esto. Pues bueno, entonces, pues aquí nos vemos el día de mañana para concluir ya con nuestra última sesión, ¿vale? En el nombre del Padre, del Muy Hijo y del bien, Espíritu Santo. perdón, Sí, adelante. Norberto, en relación a lo que acabas de comentar, la sesión de mañana precisamente va a ser una sesión en la que vamos a hablar de prevención. Y si me lo permiten, pues será una sesión que esté basada en la experiencia, en el apostolado concreto y en donde reconoceremos cuáles son los medios concretos para prevenir. De modo que una vez que hemos adquirido estos conocimientos, si bien básicos y fundamentales, tengamos también la capacidad de hacer lo que dice Norberto, de contribuir en la comunidad para que se haga aquello que se tenga que hacer de acuerdo a lo que vamos a hablar mañana. De nada serviría todo lo que hemos visto hasta hoy si este curso no cierra con medios concretos, con ya echarle ganitas al tema desde esa sesión, así que es súper importante. Listo, Así es. perdón, Norberto. No, adelante, adelante. Muchas gracias y pues bueno, vamos a hacer nuestra oración de cierre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus bienes, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una excelente noche, un buen descanso y pues bueno, ahí seguimos subiendo las grabaciones a la plataforma para que después las puedan repasar o la puedan compartir ahí con en ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias Manuel, gracias Gabriel y que tengan una excelente noche a Gracias. todos los que nos acompañan. Igualmente les recuerdo, por favor, cualquier duda, cualquier comentario que haya, lo hacen saber a través de Norberto y nosotros encantados de darles respuestas, sean cosas concretas, sean dudas generales. Por favor, cuenten con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.